Buenas chicos, ¿qué tal? Os paso este vídeo rapidito para explicar la inversion, que es el tema que vamos a ver esta semana en el libro y que me parece un tema fundamental de cara al C1, ¿vale? Más que nada porque siempre aparece en todos los exámenes y además es un recurso estilístico muy importante a meter siempre en las composiciones, ¿vale? Lo voy a explicar en español porque entiendo que algunos de vosotros no lo habéis visto, aunque es cierto que hemos tocado esto alguna vez en clase, pero lo voy a explicar en español para que no haya ningún problema, ¿vale? Bueno, pues nos enfrentamos básicamente a la inversion, ¿vale? Que a su vez la vamos a dividir como en tres temas fundamentales, que es la inversion propiamente dicha, a la que vosotros además estáis acostumbrados y que ya habéis visto alguna vez que otra conmigo, el fronting y el cleft sentence, que son como otros dos recursos estilísticos que nos van a permitir manejar la información y subrayar la parte más importante, teniendo en cuenta algunos criterios gramaticales. Vamos a empezar por el más sencillito y el que vosotros conocéis, que es la inversion, que es básicamente la regla pura y dura, que consiste, como bien sabéis, en poner una entrada, como nosotros lo llamamos, una entrada que es en verdad una estructura de un adverbio negativo, que suele ir posicionada al principio de la oración y que a continuación hace que cambiemos la estructura de la frase de afirmativa a interrogativa. Es decir, una vez nosotros cojamos una frase y coloquemos una de estas entradillas que aparecen aquí delante, automáticamente la estructura de la oración será auxiliar, sujeto, verbo, complemento, como si fuese una oración interrogativa, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Pues fundamentalmente para dar mayor énfasis y mayor importancia a una parte específica de la oración que es la que va a ir justamente delante. Aquí tenemos toda la variedad fundamental de introducciones que nos podemos encontrar, como son seldom, rarely, scarcely, o scarcely ever, hardly ever, no sooner than, not only but also, little, barely, nowhere, not until, on no occasion, in no way, under no circumstances, never, never before, not since, not even once, on no account, only in this way, only by, nor o neither, podéis encontrar alguna de esas dos, y only then, ¿vale? A continuación, como decía, pondríamos el auxiliar de tiempo verbal en el que tengamos la oración original o el modal en caso de que sea el modal, a continuación el sujeto de la oración y luego el verbo y la forma en la que tenga que ir. Aquí podéis ver algún ejemplillo. Por ejemplo, con not only. La frase original sería Harry not only missed the train but also lost his case. Utilizando not only, podemos hacer una frase como not only did Harry miss the train, but also lost his case. Si os fijáis, hemos puesto not only, a continuación la frase de arriba, como me decía, missed, y por tanto me daba un pasado simple, pues yo voy a poner el did, que es el auxiliar de pasado simple, el sujeto, que es Harry, y a continuación el verbo. Si te das cuenta, el verbo va en infinitivo, no va en pasado, va en infinitivo porque ya he puesto el did delante. Es como si fuese una oración interrogativa. El mismo caso lo tenemos con el no sooner. Por ejemplo, Tim had no sooner left than the phone rang. Pues pondríamos no sooner y como tengo un pasado perfecto, pues pongo had Tim left than. Ojito con el than, que siempre nos equivocamos y no pensamos que sooner es un comparativo de superioridad. Por tanto, than. No sooner than Tim, no sooner had Tim left than the phone rang. Y por ejemplo, con under no circumstances pasa lo mismo. You should not touch this wire any under circumstances. Aquí tenemos además el ejemplo con el modal. Pues sería under no circumstances, a continuación el modal should, luego el sujeto you y ya el verbo en infinitivo touch these wires. Esa es la inversión normal y corriente, ¿vale? Y a continuación nos podemos encontrar otro tipo de inversión, que es la inversión to emphasize, ¿vale? Es la inversión para enfatizar. Aquí ya no recurro a ninguna oración adverbial negativa, como al principio hemos visto, sino que lo que hago es que cambio directamente alguna estructura de sitio dentro de la oración con el objetivo de darle mayor importancia en función de lo que yo quiera enfatizar. Por ejemplo, nos pasa con los verbos come y go, que vamos a empezar la oración con el adverbio de lugar. Por ejemplo, here comes Jack. Fijaos, here es el complemento de lugar, comes es el verbo y Jack es el sujeto, va al final de la frase. En lugar de decir Jack comes here, diríamos al revés. Here comes Jack. O por ejemplo, there goes my money. En lugar de my money goes there, ¿vale? Con live y con stand nos pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, in this house lived Charles Dickens. En lugar de decir Charles Dickens lived in this house, lo que voy a hacer es poner el complemento de lugar al principio. In this house lived, verbo Charles Dickens, sujeto. Y con be me pasa exactamente lo mismo si utilizo now. Por ejemplo, now is the best time to visit the Canary Islands. Este es muy sencillo.
Pero ya a partir de las question tags nos olvidamos de la parte sencilla de la inversion. Como sabéis, las question tags van a ser una oración muy sencillita en forma interrogativa que se van a poner al final de la conversación para desarrollar una conversación de forma amistosa. Son preguntas retóricas que no esperan respuesta, ¿vale? Y que se van a utilizar o se van a formar utilizando auxiliares. Por ejemplo, Helen lives here, doesn't she? Utilizo, si os fijáis, el auxiliar en signo contrario, es decir, si tengo lives, es un presente simple afirmativa, pues yo pondré el auxiliar de presente simple negativo de tercera persona. Por ejemplo, doesn't she? O por ejemplo, you left early, didn't you? O Jack was born in Italy, wasn't here. Ojito, por ejemplo, con el let, ¿vale? El imperativo let's have a drink, por ejemplo, en el último ejemplo, let's have a drink, shall we? Esto ya yo creo que lo controláis bien de otros cursos anteriores, sobre todo los que estuvisteis conmigo el año pasado en el B2, y vamos a entrar en los dos temas propiamente dichos del C1 en cuanto a inversion se refiere, que es el fronting, ¿vale? Y la clap sentence, ¿vale? El fronting puede sonar un poco más extraño, sobre todo si lo traducimos, pero la clap sentence, que es lo que viene a continuación, es muchísimo más común y sí es un recurso que quiero que controléis tanto de cara al rephrasing del use of English como de cara a al writing, a la composición, ¿vale? Vamos a empezar con el fronting. Fijaos, we can emphasize a particular part of the sentence by moving it in front of the sentence. ¿Qué significa? Pues que podemos enfatizar una parte específica de la oración posicionándola al principio y por lo tanto cambiando el orden de la oración. Por ejemplo, iros al ejemplo, she says making music as a fundamental part of a child's development. Aquí nos encontramos con la estructura típica de un sujeto, she, un verbo, says, y luego tengo lo que sería una oración bastante compleja, making music as a fundamental part of child's development, que no es otra cosa que es una subordinada de complemento directo. ¿Yo qué voy a coger? Pues bueno, si voy a coger el complemento directo como una parte que quiero enfatizar, pues lo pondré tal cual al principio. Por ejemplo, making music, she says, as a fundamental part of child's development. Aquí estoy anteponiendo el complemento directo y por tanto estoy haciendo un fronting de complemento directo. Por ejemplo, si quiero hacer un fronting con la parte adverbial de la oración, por ejemplo, Mary has been writing to me for some weeks, pues pondré for some weeks y a continuación sujeto, verbo, complemento indirecto en este caso. Mary has been writing to me. Puede resultar artificial o artificioso, suele aparecer mucho en el lenguaje literario e insisto, no es, digamos, una de nuestras construcciones más típicas, puesto que nosotros no solemos tener este tipo de estructura en español. Sin embargo, la que sí quiero que se nos grabe a fuego es la que viene a continuación, que son las cleft sentences, ¿vale? Hay muchos tipos de cleft sentence, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que la fundamental va a ser poner un it al principio de la frase, un verbo to be, la parte enfatizada y a continuación una oración de relativo. Es la estructura que veis en el primer punto. An it cleft sentence has the structure it plus it or was plus emphasized part plus relative clause. Fijaos en el ejemplo. It was in the mid-1990s that or when, yo recomiendo que pongáis siempre when, que es el relativo, we first met. ¿Vale? En lugar de decir we first met in the mid-1990s, pondremos it was in the mid-1990s when we first met. Fue a mediados de los años 90 cuando nos conocimos. Al poner esa estructura verbal tan potente al principio de la frase, digamos que estoy subrayando de una forma muy potente ese elemento que quiero subrayar. Nos podemos encontrar también con otra estructura como en la segunda, que me da la opción de poner what, una what clause, es decir, what más sujeto, verbo, complemento, a continuación un verbo to be y luego la parte enfatizada. Por ejemplo, what she was suggesting was that the members of the team would volunteer their services. Fijaos en what she was suggesting was. Por ejemplo, otro ejemplo que no encontramos es que utilicemos all instead of what. También es muy común. Por ejemplo, all she ever wanted to do as she was growing up was play the violin. Vamos a enfatizar todo lo que ella quería hacer a medida que crecía. All she ever wanted to do as she was growing up was play the violin. ¿Vale? Ojito, no nos equivoquemos aquí con el was play the violin, no rige ing, no rige to infinitive, no rige nada. ¿Vale? Podemos tener una pequeña controversia con que el singular o el plural predomine en la segunda parte de la oración, ¿vale? Como vemos, se puede utilizar ambas, la más normal es la fórmula en singular, sin embargo, de forma informal, la forma plural también puede estar bien. Por ejemplo, what she hopes to see is
children who enjoy o are children who enjoy. En función de que consideremos children el elemento que define el plural o todo lo que ella desea ver, what she hopes to see is el singular. ¿Vale? Y la última forma, que es un poquito más compleja, es, podemos utilizar un pronombre interrogativo con una clef sentence con la estructura que vemos ahí, what, subject, form, to do, and form of be, plus el to infinitive. Si veis el ejemplo no resulta tan raro. Por ejemplo, what has happened as a consequence is that music has become established as an important part of the international curriculum. Como veis, es bastante densa. Fijaos, lo que ha sucedido como consecuencia es que la música se ha convertido establecido como una parte importante en el currículo nacional. Si lo hacéis en español, sale, ¿vale? En lugar de ver tantísimo la estructura, si lo hacéis en español, insisto, y respetáis un poquito toda esta estructura, vale. Os invito a que pauséis el vídeo aquí, que le echéis un vistazo a esta estructura y esta tarde con tranquilidad la iremos utilizando en los ejercicios que vamos a poner en marcha. Lo mismo os digo, si tenéis alguna duda, algún problema, no dudéis en llamarme o en escribirme. Lo dicho, chicos, que disfrutéis del día. Un saludo.